El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la tarde. Dentro del restaurante italiano Romanos, la fiebre de la cena apenas comenzaba. El lugar estaba lleno de gente con dinero para gastar y tiempo para disfrutar. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre las mesas. El aroma a pan de ajo y salsa de tomate cremosa llenaba el aire, mezclándose con el sonido de las risas y el tintineo de las copas de vino. Este no era el tipo de lugar donde la gente común venía a comer. Los precios del menú podían alimentar a una familia durante una semana. Hombres con trajes caros se sentaban frente a mujeres con joyas que probablemente costaban más que un coche. Hablaban de negocios y casas de vacaciones, completamente absortos en sus cómodas vidas. En un rincón del restaurante había un hermoso piano de cola. Su superficie negra estaba tan pulida que uno podía verse reflejado. Pero nadie lo tocaba. El restaurante solía tener un pianista que venía todas las noches. Un anciano que se sabía de memoria todas las canciones clásicas, pero se había jubilado hacía 2 meses, y el dueño aún no había encontrado un sustituto. Ahora el piano permanecía allí, en silencio, esperando como un gigante dormido. Afuera, en la fría calle, existía un mundo diferente. El viento de octubre cortaba el aire como un cuchillo. La gente pasaba apresurada, con los abrigos bien abrigados, corriendo a sus casas calientes. No notaron la pequeña figura que estaba de pie cerca de las puertas de cristal del restaurante. Se llamaba Lily y solo tenía 12 años, pero si la mirabas a la cara, podrías pensar que era mayor. Sus ojos reflejaban una tristeza que los niños no deberían conocer. Su ropa le quedaba 3 tallas grande, probablemente usada de un centro de donaciones. La chaqueta que llevaba tenía la cremallera rota, y sus vaqueros estaban sujetos con un trozo de cuerda en lugar de cinturón. Sus zapatos, antes zapatillas blancas, ahora estaban grises y rotos, con agujeros cerca de las puntas que dejaban entrar el frío del pavimento. Estaba allí temblando, no solo de frío, sino de miedo y hambre. Llevaba 2 días vacío. Había probado los sitios habituales donde los restaurantes tiraban la comida sobrante, pero alguien más se había adelantado. El refugio donde a veces dormía estaba lleno esa noche. No tenía a dónde ir ni nada que comer. Lily pegó la cara a la puerta de cristal y miró dentro. El calor del restaurante empañaba el cristal con su aliento. Observó a la gente comer, los vio reír y disfrutar de sus comidas sin ninguna preocupación. Un camarero pasó con un plato de espaguetis con albóndigas, y sintió un nudo en el estómago de hambre tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. 3 semanas. Ese era el tiempo que llevaba viviendo en la calle. 3 semanas desde que se escapó de su último hogar de acogida. Era el cuarto, y como todos los demás, no había funcionado. Los padres de acogida no eran malas personas, pero tenían otros 3 niños que cuidar. Lily era solo una boca más que alimentar, un problema más que afrontar. Cuando preguntó si podía usar su viejo teclado en el sótano para practicar, le dijeron que no. Cuando lo intentó de todos modos, se enfadaron y amenazaron con enviarla a un hogar comunitario. La música era lo único que le quedaba a Lily de su madre. Todo lo demás se había ido. Su madre había fallecido 8 meses antes de cáncer, y con ella se fue el único hogar que Lily había conocido. No había otra familia, ni abuela ni tía que la acogiera. Solo el sistema de acogida y una serie de casas que nunca se sintieron como un hogar. Pero antes de todo eso, antes de la enfermedad, los hospitales y el funeral, había existido la música. La madre de Lily había sido profesora de música, no una famosa, solo alguien que daba clases de piano en su pequeño apartamento. Había empezado a dar clases a Lily cuando tenía 4 años. Todos los días después de la escuela, se sentaban juntas ante su viejo piano vertical, y su madre guiaba sus pequeños dedos por las teclas. La música dice la verdad. Su madre solía decir, cuando no encuentres las palabras, toca lo que te dicte el corazón. Incluso cuando el dinero escaseaba y tenían que elegir entre pagar la luz o comprar comida,
Su madre nunca vendió ese piano. Era su tesoro, su alegría, su forma de comunicarse sin palabras. Ahora ese piano había desaparecido, probablemente vendido por el casero para cubrir el alquiler impago. Su madre se había ido. Todo se había ido excepto la música que aún vivía en la cabeza y el corazón de Lily. Volvió a mirar a través de la puerta de cristal y vio el piano en la esquina. La llamaba de alguna manera, como si supiera que lo necesitaba. Una idea, loca y desesperada, se formó en su mente. ¿Y si pudiera tocar? ¿Y si la dejaran interpretar solo una canción a cambio de comida? Valía la pena intentarlo. ¿Qué tenía que perder? Su mano temblaba al alcanzar el pomo de la puerta. El metal estaba frío contra su palma. Abrió la puerta y entró. El cambio fue inmediato. Un aire cálido la envolvió como una manta. El olor a comida era tan fuerte que la mareó y de repente todos la miraba. La conversación se detuvo a media frase. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. La mujer de la mesa más cercana jadeó y acercó su bolso como si esa niña sucia fuera a robárselo. Un hombre con traje gris frunció el ceño e hizo un sonido de desaprobación con la garganta. El jefe de camareros la vio de inmediato. Era un hombre alto y delgado, con el pelo perfectamente peinado y un uniforme negro impecable. Su etiqueta decía Daniel, y su rostro reflejaba exactamente lo que pensaba de un niño de la calle entrando en su elegante restaurante. Se acercó a ella rápidamente, con sus zapatos resonando en el suelo de mármol. «Jovencita, no puede estar aquí», dijo con una voz que intentaba sonar educada, pero no lo era. «Este es un establecimiento privado». Lily sintió un nudo en la garganta. Quería salir corriendo y desaparecer en la fría noche, donde al menos nadie la miraba. Pero el hambre en su estómago la animó. «Por favor, señor», dijo, y su voz salió más baja de lo que quería. «Sé tocar el piano. Soy muy bueno. Si me dejas tocar. Solo una canción. Solo una. Solo pido un plato de comida. Lo que sea. No me importa que sea. Solo tengo muchísima hambre». La expresión de Daniel no cambió. «Lo siento, pero no podemos dejar que cualquiera». «¿Qué pasa aquí?» Una nueva voz interrumpió, hablando con un marcado acento italiano. Un hombre mayor se acercó desde cerca de la cocina. Era bajo y corpulento, con cabello canoso y amables ojos marrones con profundas arrugas en las comisuras. Era el señor Antonio, el dueño del restaurante. Había abierto este lugar hacía 30 años con el dinero que había ahorrado en 3 trabajos cuando llegó a Estados Unidos. Daniel se volvió hacia él. «Señor Antonio, esta niña acaba de entrar de la calle. Solo la acompañaba a la salida». Pero el señor Antonio no miraba a Daniel. Miraba a Lily. Realmente la miraba. Vio el hambre en sus ojos. Sí, pero también vio algo más. Algo que le recordó a sí mismo muchos años atrás. Cuando era joven, estaba desesperado y lejos de casa. «Ella dice que sabe tocar el piano», preguntó el señor Antonio. «Sí, pero señor, no podemos simplemente». El señor Antonio levantó la mano, silenciando al camarero. Dio un paso más cerca de Lily y se agachó un poco para poder mirarla a los ojos. «¿De verdad tocas, pequeña? ¿Solo dices esto para que te den comida?» Lily sostuvo su mirada. «De verdad toco, señor. Mi mamá me enseñó. Era profesora de música. He tocado desde que tenía 4 años». Algo en la forma en que dijo mamá en pasado hizo que al señor Antonio le doliera el corazón. Conocía ese tipo de pérdida. Había perdido a su propia madre de pequeño. Se irguió y miró a su alrededor a todos los clientes que lo observaban. Luego miró el piano silencioso en la esquina. Finalmente, volvió a mirar a Lily. «De acuerdo», dijo simplemente. «Tócanos una canción. Luego veremos lo de la comida». «Sí». Lily no podía creer lo que oía. «¿En serio? ¿De verdad me dejarás?» «Te doy mi palabra. Ahora ve. Demuéstranos lo que sabes hacer».
Lily caminó lentamente hacia el piano. Cada paso parecía eterno. Podía sentir todos los ojos del restaurante siguiéndola. Algunos parecían curiosos, otros molestos, como si estuviera interrumpiendo su costosa velada. Algunos susurraban entre sí, tapándose la boca con las manos. «¿Puedes creer que la dejen tocar ese piano?», le susurró una mujer a su marido. «Probablemente ni siquiera sepa tocar», dijo alguien más en voz baja. Daniel, el camarero, estaba cerca de la cocina con los brazos cruzados. Claramente pensó que era un error, pero el señor Antonio había dado su palabra, y en su restaurante, su palabra era definitiva. Lily llegó al piano y se quedó allí un momento, mirándolo. Era el instrumento más hermoso que jamás había visto. La superficie negra brillaba bajo las tenues luces. Podía verse reflejada en ella. Una chica delgada, con el pelo enredado y la ropa sucia, que parecía no encajar allí. Tal vez no. Tal vez todo esto fuera una pésima idea. Le temblaban las manos al sentarse en el banco del piano. El cuero era suave y cómodo, nada que ver con el duro taburete de madera en el que solía sentarse en casa con su madre. Colocó sus gastadas zapatillas sobre los pedales y sintió lo suaves que eran bajo sus pies. Las teclas del piano estaban frescas y limpias bajo sus dedos. En casa, su viejo piano tenía teclas que a veces se atascaban. Algunas de las teclas blancas se habían amarilleado con el tiempo, y algunas ya ni siquiera sonaban. Pero este piano era perfecto. Todas las teclas funcionarían. Todas la nota sonaría clara y verdadera. Lily respiró hondo. Su estómago daba vueltas nerviosas, y no solo por hambre. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si sus dedos olvidaban qué hacer? Hacía meses que no tocaba un piano de verdad, desde que murió su madre. ¿Y si estaba demasiado oxidada? ¿Y si todos se reían de ella? Cerró los ojos y pensó en su madre. Casi podía oír su voz suave y alentadora. No pienses en ellos, cariño. No pienses en nada más que en la música. Deja. Tu corazón hablaba a través de tus dedos. La mano de Lily dejó de temblar. Colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La primera nota fue suave, casi un susurro. Flotó en el aire como una mariposa. Luego vino otra nota y otra. Al principio, tocó con cuidado, probando el piano, conociéndolo. El instrumento respondía maravillosamente a su toque, mejor que cualquier otro piano que hubiera tocado. A medida que su confianza crecía, la música crecía con ella. Tocó una pieza que ella misma había escrito durante esas largas y solitarias noches en la calle. Nunca la había escrito en papel porque no tenía papel. Nunca la había tocado en voz alta porque no tenía piano. Pero había estado viviendo dentro de su cabeza todo este tiempo, esperando este momento. La melodía comenzó triste y lenta. Sonaba como un llanto, pero un llanto sin lágrimas. Era el sonido de la pérdida, de extrañar tanto a alguien que dolía respirar. Cada nota cargaba con el peso de las noches que había pasado acurrucada en los portales, recordando la sonrisa de su madre. Cómo tarareaba mientras preparaba el desayuno. Cómo se reía de los chistes tontos. Cómo besaba la frente de Lily antes de acostarse y le decía, «Dulces sueños, mi pequeña música». En el restaurante, algo extraño sucedía. La gente que había estado susurrando y frunciendo el ceño se estaba quedando en silencio. El hombre del traje gris que había hecho ese sonido de desaprobación antes, dejó el tenedor y dejó de comer. La mujer que antes aferraba su bolso, ahora aferraba su servilleta, presionándola contra su boca. En la cocina, los cocineros habían dejado de cocinar. Se quedaron en la puerta viendo a esta niñita tocar música que parecía provenir de algo más profundo que sus dedos. Incluso Daniel, el camarero, que había querido echarla, se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. El señor Antonio estaba cerca de la entrada de la cocina con lágrimas corriendo por sus mejillas redondas. Esta música le recordaba su propia infancia en Italia, a su madre cantando mientras cocinaba,
el día que tuvo que dejarla atrás para venir a Estados Unidos en busca de una vida mejor. No la había vuelto a ver antes de que muriera. La música de esta chica le hacía sentir todo ese viejo dolor, fresco y crudo, como si hubiera sucedido ayer. La forma de tocar de Lily se hizo más fuerte, más intensa. La triste melodía se transformó en algo que sonaba a ira. Notas agudas resonaban como puños golpeando una mesa. Esta parte de la canción hablaba de todas las injusticias de la vida. ¿Por qué la gente buena se enfermaba? ¿Por qué las madres tenían que morir? ¿Por qué los niños terminaban solos y hambrientos en las calles? La música planteaba estas preguntas sin respuesta. Un hombre de negocios en una mesa de la esquina sintió que algo se rompía en su pecho. Había estado tan concentrado en ganar dinero, en salir adelante, que había olvidado lo que realmente importaba. Se había perdido el recital de piano de su propia hija el mes pasado por una reunión. Escuchar a esta chica tocar le hizo darse cuenta de lo tonto que había sido. En otra mesa, una pareja de ancianos se tomaba de la mano con fuerza. La música les recordaba sus propias luchas de hacía muchos años, cuando eran jóvenes y pobres y no sabían si lo lograrían. Habían sobrevivido y finalmente prosperado, pero habían olvidado lo que se sentía estar desesperado. Esta niña se los recordaba. Lily seguía tocando, inconsciente del efecto que estaba teniendo en todos a su alrededor. Estaba perdida en su propio mundo, en la propia música. Su pequeño cuerpo se mecía suavemente al ritmo. Sus ojos seguían cerrados y las lágrimas corrían por su rostro sucio, pero no se dio cuenta. Estaba en otro lugar, en algún lugar al que la música la llevaba. La parte furiosa de la canción se suavizó. Ahora llegaba algo diferente, algo que sonaba casi a esperanza. Era frágil e incierto, como la primera flor que brota de la nieve a principios de la primavera. Las notas subían cada vez más alto, buscando algo mejor, algo más brillante. Esta parte trataba sobre el sol de la mañana que llegaba después de las noches más oscuras. Sobre la bondad de desconocidos, como la mujer del refugio que una vez le había dado una manta, como el hombre del supermercado que fingió no verla meterle una manzana en el bolsillo porque sabía que tenía hambre. La música decía que incluso cuando todo es terrible, incluso cuando lo has perdido todo, aún hay pequeñas chispas de luz en la oscuridad. Solo tienes que seguir buscándolas. Solo tienes que seguir adelante. Una joven camarera llamada Beth estaba cerca de la barra con lágrimas rodando por su rostro. Trabajaba en 3 empleos para pagar las facturas médicas de su madre. Estaba agotada todo el tiempo, y algunos días no sabía cómo seguir adelante. Pero esta música, esta niña valiente tocando con todo su corazón, hizo que Beth se sintiera menos sola en su lucha. El señor Antonio vio tocar a Lily y tomó una decisión en su corazón. Pasara lo que pasara, no iba a dejar que esa niña volviera a salir a esas frías calles esa noche. Aún no sabía cómo ayudarla, pero encontraría la manera. Quizás su esposa sabría qué hacer. Siempre se le daba mejor descifrar estas cosas. La interpretación de Lily seguía construyendo algo. La melodía se volvió más compleja, entrelazando diferentes temas: la tristeza, la ira, la esperanza, todo mezclándose y danzando como colores arremolinándose en el agua. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas con una gracia que parecía imposible para alguien tan joven. Alguien que había estado viviendo en la calle. Alguien que no había tocado un piano en meses. Pero eso es lo que pasa con el verdadero talento, la verdadera pasión. No desaparece solo porque la vida se ponga difícil. Se queda dentro, esperando su oportunidad de salir. La música llenaba cada rincón del restaurante. Se filtraba entre las palabras, entre los pensamientos, entre los latidos. Recordaba a todos los presentes que, bajo sus ropas caras y sus barrigas llenas, solo eran seres humanos capaces de sentir dolor, alegría y todo lo demás. Algunos lloraban abiertamente ahora, sin siquiera intentar ocultarlo. Otros permanecieron inmóviles, temerosos de que moverse rompiera el hechizo.
Incluso los que pasaban por la calle se detuvieron al oír la música que se filtraba a través de las puertas de cristal. Pegaban la cara a la ventana, intentando comprender de dónde provenía aquella hermosa interpretación. Y Lily seguía tocando, volcando cada gota de su joven alma en esta canción. Esta única oportunidad de ser escuchada, de importar, de convertir su música en el alimento que tanto necesitaba. La música estaba alcanzando su punto álgido. Los dedos de Lily se movían más rápido, presionando las teclas con más fuerza, con más urgencia. La melodía subía cada vez más alto como quien escala una montaña, luchando con cada paso, pero negándose a rendirse. Este era el corazón de su canción. La parte que decía todo lo que había guardado durante meses. Estaba tocando sobre su madre. Realmente tocaba sobre ella. No solo la tristeza de perderla, sino la belleza de haberla conocido. Los recuerdos inundaban sus dedos sobre las teclas. Tardes de verano. Cuando comían helado y practicaban escalas. Noches de invierno cuando hacían duetos juntas. Su madre en las notas más graves y Lily en las más agudas. Cruzando las manos y riendo cuando se equivocaban. Hubo una vez en que estaban tan pobres que tuvieron que comer arroz blanco durante una semana entera. Pero su madre lo había convertido en un juego, fingiendo que eran astronautas comiendo comida espacial en una misión a Marte. Y después de cenar, tocaban música juntas. Y de repente, ser pobre ya no importaba tanto porque se tenían la una a la otra y tenían su piano. La canción lo capturaba todo. La alegría y el dolor se mezclaban, como es la vida. No puedes tener uno sin el otro. La felicidad significa algo porque sabes lo que se siente la tristeza. La luz es más brillante porque has estado en la oscuridad. En el restaurante, hombres adultos se secaban los ojos con el dorso de las manos. Las mujeres lloraban abiertamente en sus servilletas. Incluso Daniel, el camarero rígido, que nunca mostraba emoción, tuvo que darse la vuelta porque se le humedecían los ojos y no quería que nadie lo viera. Una mujer sentada cerca de la ventana lloraba tan fuerte que le temblaba todo el cuerpo. Se llamaba Ellen y acababa de salir del hospital donde su hija estaba enferma. El médico dijo que se pondría bien, pero Ellen había estado muy asustada. Escuchar a esta niña jugar, sabiendo de alguna manera que esta chica había perdido a su madre, le hizo comprender lo precioso que era cada momento con su hija. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto. Te quiero mucho. Pronto estaré en casa. En la barra, un joven llamado Chris estaba paralizado con su bebida a medio camino de los labios. No había hablado con su madre en 3 años por una discusión estúpida de la que ya ni siquiera recordaba los detalles. El orgullo le había impedido contestar el teléfono. Pero escuchar esta música, oír el amor y la pérdida en cada nota, le hizo darse cuenta de lo tonto que había sido. La vida era demasiado corta. Las personas que amabas podrían irse mañana. Dejó su bebida y sacó su teléfono para llamar a su madre. El señor Antonio lloraba tanto que tuvo que sentarse en una mesa vacía. Su esposa, Rosa, salió de la cocina, donde había estado supervisando la comida. Vio las lágrimas de su esposo, escuchó la música y comprendió de inmediato. Se sentó a su lado, le tomó la mano y escucharon juntos, ambos pensando en sus padres, que habían fallecido años atrás. La música comenzó a cambiar de nuevo. La melodía ascendente alcanzó su punto más alto y luego comenzó a bajar, pero no de una manera triste. Era más como alguien que llega a la cima de esa montaña y contempla el paisaje, viendo lo lejos que había llegado. Había paz en esas notas. Aceptación. El tipo de aceptación que no significa rendirse, sino encontrar la fuerza para seguir adelante. Esta parte de la canción hablaba de supervivencia. De despertar cada mañana incluso cuando no quieres. De dar un paso más incluso cuando tus pies. Sobre encontrar la belleza en las pequeñas cosas, como cómo se veía el amanecer entre los edificios. O lo bien que sabía el agua fría cuando tenía sed. O la bondad en los ojos de un desconocido.
Lily jugaba con el hombre sin hogar que compartió su caja de cartón con ella una noche lluviosa, aunque él mismo no tenía casi nada. Sobre el bibliotecario que la dejó sentarse dentro durante horas, aunque sabía que Lily no estaba allí para leer libros, solo para entrar en calor. Sobre el panadero que a veces dejaba pan del día anterior en una bolsa junto a la puerta trasera, donde sabía que ella lo encontraría. El mundo podía ser cruel, decía su música, pero también podía ser bondadoso. La gente podía hacerte daño, pero también podía salvarte. Y a veces los actos de bondad más pequeños significaban más de lo que nadie imaginaba. La melodía se volvió más suave ahora, como una canción de cuna. Recordaba a todos los que escuchaban a ser niños, a sentirse seguros, a creer que todo estaría bien. Durante unos minutos, todos en ese restaurante se transportaron a una época más sencilla. A cuando sus madres los arropaban, a cuando el mundo parecía gobernable y el amor, permanente. Un policía que había pasado a cenar rápido se encontró pensando en todos los niños sin hogar que había visto en las calles a lo largo de los años. Siempre había hecho su trabajo, los había ayudado a seguir adelante cuando la gente se quejaba, pero nunca había pensado realmente en sus historias. Nunca se había preguntado quiénes eran antes de terminar durmiendo en las aceras. Esta chica le estaba mostrando un atisbo de ese mundo, y le rompía el corazón. El personal de cocina estaba reunido, observando desde la puerta. Allí estaba Miguel, el jefe de cocina, que había emigrado de México con el sueño de abrir su propio restaurante algún día. Allí estaba Patricia, la lavaplatos, que enviaba la mayor parte de su dinero a casa para mantener a sus 3 hijos. Allí estaba el joven Tommy, el ayudante de cocina, que se estaba pagando sus estudios de cocina. Todos entendían la lucha a su manera, y la música de esta chica les hablaba a algo muy profundo. La forma de tocar de Lily se volvió aún más suave. Las notas eran como gotas de lluvia, suaves, cayendo una a una. Este era el final que había imaginado durante esas largas noches en la calle. Un final que no era realmente un final, sino más bien una puerta que se abría a algo nuevo. La música sugería que tal vez, solo tal vez, el mañana podría ser mejor que hoy. La sección final de su canción era la más difícil de interpretar emocionalmente. Trataba de esperanza, pero una esperanza realista. No de esas esperanzas de cuento de hadas donde todo se vuelve perfecto por arte de magia. La clase de esperanza que reconoce que la vida seguirá siendo dura, pero encontrarás la manera de superarla. Que eres más fuerte de lo que crees. Que has sobrevivido a cada día malo hasta ahora. Lo que significa que eres bastante fuerte cuando lo piensas. Su madre solía decirle eso. Eres más fuerte de lo que crees. Pequeña, decía mientras cepillaba el pelo de Lily antes de dormir. Tienes acero en la columna y música en el alma. Nadie puede arrebatártelo. Lily tocaba esas palabras al piano. Tocaba la voz de su madre, el amor de su madre, la fe de su madre en ella. Aunque su madre ya no estuviera, aunque Lily estuviera sola, hambrienta y asustada la mayor parte del tiempo, ese amor seguía ahí. Vivía en su memoria. Vivía en esta música. Viviría para siempre mientras Lily siguiera tocando. El restaurante estaba en completo silencio, salvo el piano. Incluso la cocina se había quedado en silencio. El ruido de fondo habitual de un restaurante lleno de gente, el tintineo de los platos, los murmullos de las conversaciones y el tintineo de las copas, había cesado. Solo se oía la música y el suave llanto de la gente. Afuera, en la calle, se había reunido una pequeña multitud. Al menos 20 personas estaban pegadas al cristal, escuchando. Algunas grababan con sus teléfonos. Otros simplemente se quedaron allí de pie con las manos sobre el corazón. Un taxista se había detenido y había dejado el coche en marcha solo para escuchar. Una mujer que paseaba a su perro se había detenido y su perro se sentó pacientemente a su lado, como si incluso el animal comprendiera que algo especial estaba sucediendo. Lily tocó las últimas notas de su canción. Eran silenciosas, apacibles,
como un suspiro que se libera tras contenerlo demasiado tiempo. La última nota quedó suspendida en el aire, vibrando por el espacio, tocando a cada persona allí una última vez. Luego se desvaneció en el silencio. Durante varios largos segundos, nadie se movió. Nadie emitió un sonido. Era como si todo el restaurante contuviera la respiración, sin querer que el momento terminara. Lily levantó las manos del teclado. Abrió los ojos y miró el piano, casi sorprendida de encontrarse allí. Había estado tan absorta en la música que había olvidado dónde estaba. Lentamente, casi con miedo de lo que pudiera ver, se giró en el banco para mirar la sala. Lo que Lily vio al girarse la dejó paralizada. Todos en el restaurante la miraban con lágrimas en los ojos. La elegante mujer del collar de perlas, el hombre de negocios con él, el traje de 5, la joven pareja en una cita, el hombre mayor cenando solo, todos llorando. Por un momento, Lily pensó que había hecho algo mal. Tal vez había tocado demasiado alto. Tal vez los había molestado. Tal vez estaban enojados porque un niño sucio de la calle había tocado su elegante piano. Su corazón empezó a latir con fuerza de miedo. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era el señor Antonio. Se levantó de su mesa, con la cara redonda bañada en lágrimas, y juntó las manos. El sonido resonó por el tranquilo restaurante. Entonces Rosa, su esposa, se levantó y también empezó a aplaudir. Luego Daniel, el camarero, luego la mujer de las perlas. Luego el empresario, luego todos. En segundos, todo el restaurante estaba de pie aplaudiendo. El sonido era como un trueno. La gente no aplaudía educadamente como en un concierto. Aplaudía con fuerza, con todas sus fuerzas. Algunos seguían llorando mientras aplaudían. Otros gritaban, ¡bravo! ¡Y qué bonito! Lily se sentó en la banqueta del piano, completamente atónita. No sabía qué hacer con las manos. No sabía a dónde mirar. Nadie la había aplaudido así antes. Cuando tocó en el recital de estudiantes de su madre, hubo aplausos corteses. Sí, pero nada como esto. Esto era diferente. Sentía como si toda la sala intentara decirle algo importante. El señor Antonio se abalanzó sobre ella, moviéndose más rápido de lo que un hombre de su edad debería moverse. Llegó hasta Lily y la levantó de la banqueta para abrazarla con fuerza. Ella estaba tan sorprendida que casi se apartó. Pero algo en su abrazo le recordaba a su abuelo, que murió cuando era pequeña. Se sentía segura. Se sentía como en familia. Bellísima, repetía una y otra vez, algo que Lily no entendía, pero sabía que era algo bueno por cómo lo decía. Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. Lo más hermoso. La sostuvo con los brazos extendidos y la miró a la cara. La miró de verdad. Vio la suciedad en sus mejillas mezclada con lágrimas. Vio lo delgada que estaba. Vio las ojeras bajo sus ojos por no dormir bien. Vio a un niño que necesitaba ayuda. Espérame aquí, dijo, y corrió hacia la cocina, llamando a su esposa en italiano rápido. Los demás comensales empezaron a acercarse. Una mujer alta con un vestido negro se adelantó primero. Tenía una mirada amable y se comportaba con seguridad. Se llamaba Victoria y trabajaba como productora musical en la ciudad. Cariño, dijo, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de Lily. Eso fue extraordinario. Realmente extraordinario. Llevo 25 años trabajando en la música y nunca había escuchado nada parecido a lo que acabas de tocar. ¿Alguien te enseñó esa canción? Lily negó con la cabeza, con la voz baja y tímida. No, señora. Me lo inventé. Nunca lo había tocado hasta hoy. Victoria abrió mucho los ojos. ¿Tú compusiste eso ahora mismo? Toda la pieza. Cuando Lily asintió, Victoria se sentó sobre sus talones, atónita. Es extraordinario. Tienes un don genuino. Otras personas se reunieron a su alrededor, con cuidado de no abrumar a la chica, pero queriendo decir algo.
El empresario le puso un billete de $20 en la mano. Eso fue lo más conmovedor que he escuchado en mi vida, dijo con brusquedad, tratando de ocultar que aún estaba emocionado. Gracias. La pareja de ancianos se acercó junta, la esposa del brazo de su esposo. Tocas igual que nuestra hija solía tocar, dijo la anciana en voz baja. Falleció hace 5 años. Escucharte fue como tenerla de vuelta por unos minutos. ¿Qué regalo nos diste? Una joven madre con un bebé en un cochecito se acercó. Algún día le hablaré a mi hija de ti, dijo. De la chica valiente que hizo llorar a todo un restaurante con su hermosa música. Más gente se acercó con dinero. 10, $5. Un hombre le dio un billete de 50. Las manos de Lily se llenaron de efectivo, más dinero del que había visto en meses. No sabía qué decir. Gracias parecía poco para lo que estaba pasando, pero lo repitió una y otra vez. Gracias. Muchas gracias. Daniel, el camarero que había querido echarla antes, se acercó con la cabeza ligeramente gacha. Le debo una disculpa, señorita. La juzgué antes de conocerla. Eso estuvo mal de mi parte. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo junto con algunos billetes doblados. Mi hermana dirige un refugio para niños en el centro. Si alguna vez necesita un lugar seguro donde quedarse, llame a este número. Prométamelo. Lily tomó la tarjeta con manos temblorosas. Lo prometo. Beth, la joven camarera que había estado llorando, se acercó con una bolsa de compras. Guardo ropa de repuesto en mi casillero para después del trabajo, explicó. Son demasiado grandes para ti, pero están limpios y calientes. Por favor, tómalos. El señor Antonio regresó de la cocina con Rosa justo detrás. Rosa llevaba una bandeja, y en ella estaba el plato de comida más grande que Lily había visto en su vida. Espaguetis con albóndigas, pan de ajo, una ensalada y una enorme rebanada de pastel de chocolate. El olor hizo que el estómago vacío de Lily se revolviera de necesidad. Siéntate, come, dijo Rosa con firmeza, guiando a Lily hacia una mesa vacía cercana. Ve, come despacio, ¿vale? Tu estómago necesita adaptarse si no has comido bien. Lily se sentó y le colocaron el plato delante. Por un instante, se quedó mirándolo. Comida de verdad, comida caliente, más comida de la que podría comer. Le temblaban las manos al coger el tenedor. El primer bocado de espagueti fue lo mejor que había probado en su vida. La salsa era rica y estaba perfectamente sazonada. La pasta estaba en su punto. Tuvo que obligarse a comer despacio. Como había dicho Rosa, aunque quería comérselo todo de golpe. A su alrededor, el restaurante volvió poco a poco a la normalidad. La gente volvió a sus mesas, pero el ambiente había cambiado. Había menos charla, más reflexión. Desconocidos en diferentes mesas conversaban sobre lo que acababan de presenciar. Victoria, la productora musical, acercó una silla a la mesa de Lily. Esperó a que la chica comiera un poco antes de hablar. Lily, ¿te llamas así? Cuando la niña asintió, continuó, quiero ayudarte. Ese talento que tienes es raro. Quizás solo se ve una vez en una generación. Pero más que eso, claramente estás en una situación difícil. ¿Cuántos años tienes? 12, dijo Lily entre bocados de pan de ajo. ¿Y dónde están tus padres? A Lily se le ensombreció el rostro. Mi madre murió hace 8 meses. Cáncer. No tengo padre. Nunca lo tuve. Solo hemos sido mamá y yo toda mi vida. Y ahora solo estoy yo. La expresión profesional de Victoria se quebró, mostrando la verdadera emoción que había debajo. ¿Dónde has estado viviendo? En hogares de acogida. 4. Pero no funcionaron. Así que llevo unas semanas en la calle. ¿Unas semanas? La voz de Victoria se alzó ligeramente. Una niña de tu edad lleva semanas sin hogar. Parecía enfadada, pero no con Lily. Con el sistema que le había fallado a esta niña talentosa y preciosa. El señor Antonio había estado escuchando desde cerca.
Se acercó y le puso la mano en el hombro a Lily. Basta, dijo con firmeza. Se acabaron las calles. Esta noche vienes a casa con Rosa y conmigo. Tenemos una habitación de invitados. Mañana veremos qué pasa. Lily lo miró, con miedo de creerlo. ¿En serio? ¿Me dejarías quedarte contigo? ¿Crees que dejo que un niño duerma en la calle después de lo que acabas de hacer para mi restaurante? ¿Para toda esta gente? Hizo un gesto alrededor de la habitación. Has traído algo especial esta noche. Algo que nadie olvidará. Lo menos que puedo hacer es darte una cama calentita y un lugar seguro. Victoria asintió con aprobación. Es muy generoso de tu parte. Y mañana haré algunas llamadas. Conozco gente en la Academia de Música de la zona residencial. Tienen programas para estudiantes talentosos, becas, a veces incluso asistentes de vivienda. Con tu talento, creo que podemos encontrar tu verdadera oportunidad. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas frescas, pero estas eran diferentes a las lágrimas de tristeza que había derramado mientras tocaba. Eran lágrimas de alivio, de esperanza por no estar sola nunca más. ¿Por qué son tan amables conmigo?, susurró. El señor Antonio le apretó el hombro suavemente. Porque nos recordaste algo que habíamos olvidado. Nos recordaste lo que realmente importa. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el restaurante romano. Lily aún recordaba cada detalle como si hubiera sucedido ayer. El calor del lugar, el olor de la comida, la sensación de las teclas del piano bajo sus dedos, el sonido de toda esa gente aplaudiéndola. Esa noche lo había cambiado todo. El señor Antonio y Rosa la habían llevado a casa tal como le habían prometido. Su habitación de invitados era pequeña pero acogedora, con una cama de verdad con sábanas limpias y un edredón grueso. Lily lloró hasta quedarse dormida aquella primera noche, no de tristeza, sino de alivio. Una cama de verdad, una puerta cerrada, seguridad, cosas que creía que nunca volvería a tener. A la mañana siguiente, Rosa le preparó un desayuno enorme. Huevos, tostadas, fruta fresca, zumo de naranja. Lily había comido despacio, sin creerse aún del todo que esto fuera real, que esa gente amable no iba a cambiar de opinión y a echarla. Pero no lo hicieron. Los días se convirtieron en semanas, y el señor Antonio y Rosa la trataron como si fuera su propia nieta. Le compraron ropa nueva que le quedaba bien. La llevaron al médico para una revisión. Se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba. Y lo más importante, la hicieron sentir segura. Victoria, la productora musical, cumplió su promesa. Llamó a todos sus conocidos del mundo de la música. En una semana, organizó una audición para Lily en la Academia de Música Riverside, una de las escuelas de música más respetadas de la ciudad. La audición fue aterradora. Lily tuvo que tocar ante un panel de 5 jueces, todos con la mirada seria y portapapeles. Pero cerró los ojos y tocó la misma canción que había tocado en el restaurante, la que le salía del corazón. Cuando terminó, uno de los jueces, un hombre mayor con gafas, se secó las lágrimas y simplemente dijo, «Bienvenida a Riverside». Le ofrecieron una beca completa. Todo cubierto, matrícula, libros, incluso un plan de comidas. Es más, la conectaron con una familia de acogida especializada en acoger a niños con talentos especiales. Su nueva madre de acogida, la doctora Patricia Chen, era profesora de música jubilada. Vivía en una casa de piedra rojiza en un barrio tranquilo, con una sala de música que tenía no uno, sino 2 pianos. La doctora Chen era diferente de las otras madres de acogida con las que Lily se había quedado. Entendía lo que la música significaba para Lily porque sentía lo mismo. No veía a Lily como una carga ni un problema que resolver. La veía como una compañera música, alguien que hablaba su mismo idioma. La música te eligió, le había dicho la doctora Chen el primer día. Es un don y una responsabilidad. Te ayudaremos a desarrollar ese don juntas. Ahora, 3 meses después,
Lily prosperaba de una forma que nunca imaginó posible. Asistía a clases en Riverside todos los días, aprendiendo teoría musical, composición y técnica interpretativa con los mejores profesores de la ciudad. Practicaba durante horas, no porque alguien la obligara, sino porque le encantaba. Cuanto más aprendía, más quería aprender. Su historia se había extendido más allá de ese restaurante. Alguien que había estado allí esa noche publicó un video en redes sociales. Era solo un breve clip grabado con un teléfono, pero capturaba suficiente de ella tocando como para mostrarle a la gente lo que habían presenciado. El video se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Los comentarios estaban llenos de gente llorando, compartiendo sus propias historias de pérdida y esperanza, agradeciendo a esta joven a la que nunca habían conocido por recordarles lo que realmente importaba. Las cadenas de noticias querían entrevistarla. Las discográficas la habían llamado, pero Victoria y el Dr. Chen la habían protegido de todo eso. «Tienes 12 años», le había dicho el Dr. Chen con firmeza. «Necesitas tiempo para ser una niña, para aprender, para crecer. La fama puede esperar. Tu infancia no». En cambio, dejaron que Lily se concentrara en su música y su sanación. Acudía a un terapeuta una vez por semana, alguien que la ayudaba a procesar la pérdida de su madre y el trauma de vivir en la calle. Hablar de cosas dolorosas era difícil. Pero poco a poco, Lily estaba aprendiendo que estaba bien estar triste a veces, que extrañar a su madre no significaba que no pudiera ser feliz, que podía tener ambas cosas a la vez. Sin embargo, esta noche era especial. Esta noche era su primera actuación real desde aquella noche en el restaurante. La Academia Riverside ofrecía su recital de invierno en una pequeña sala de conciertos del centro, y Lily era una de las estudiantes que actuaban. El señor Antonio y Rosa estaban en primera fila. Victoria vendría. Beth, la camarera del restaurante, se había tomado la noche libre para estar allí. Incluso Daniel, el camarero que casi la echó esa noche, vendría. Entre bastidores, Lily lucía su vestido nuevo, un sencillo azul marino que la doctora Chen le había ayudado a elegir. Llevaba el pelo limpio y cepillado, recogido con una horquilla. Parecía otra persona que la chica hambrienta y sucia que había entrado en Romanos 3 meses atrás. Pero por dentro, seguía siendo la misma Lily. Sigue siendo la chica que amaba la música más que a nada. Sigue siendo la chica que extrañaba a su madre todos los días. El Dr. Chen la encontró paseándose nerviosa. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admitió Lily. «¿Y si me equivoco? ¿Y si olvido las notas?» El Dr. Chen sonrió suavemente. «Entonces te recuperarás y seguirás tocando. Eso es lo que hacen los músicos. Pero no lo olvidarás. Te sabes esta pieza al dedillo. La has tocado cientos de veces. ¿Y si a la gente no le gusta? A algunos sí, a otros no. Eso es arte. No puedes complacer a todos, y está bien. De todos modos, no estás tocando para ellos. Recuerda lo que te enseñó tu madre». Lily asintió, recordando. «Toca lo que tu corazón siente». «Exactamente. Tu corazón sabe qué hacer. Confía en él». El director de escena llamó a Lily. Era la hora. Salió al escenario, y las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público, pero podía sentirlos allí. Toda esa gente esperando oírla tocar. Se sentó al piano de cola en el centro del escenario y ajustó el banco. Entonces los vio. En la primera fila, el señor Antonio y Rosa, tomados de la mano. El señor Antonio le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Junto a ellos, Victoria sonrió alentadoramente. Beth saludó, y allí, en el asiento junto a Beth, había algo que le dio un vuelco el corazón a Lily. El Dr. Chen había dejado una rosa blanca en una silla vacía, un homenaje a su madre para que ella también estuviera allí en espíritu. Lily sintió una calidez que le recorrió el pecho. No estaba sola. Nunca volvería a estar sola. Todas esas personas se preocupaban por ella, creían en ella, querían que triunfara. Y en algún lugar, de alguna manera,
sentía que su madre también la observaba. Orgullosa de lo lejos que había llegado su pequeña. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. La pieza que había elegido era una nueva composición, una en la que había estado trabajando en Riverside. Se llamaba La canción del mañana y trataba sobre las segundas oportunidades. Sobre cómo la vida puede sorprenderte. Sobre cómo los momentos más oscuros pueden conducir a los comienzos más brillantes. Sobre cómo un acto de valentía, un momento de pedir ayuda, puede cambiarlo todo. La música fluía de sus dedos, segura y confiada. Ella no jugaba por la fama ni el reconocimiento. Ni siquiera jugaba por la beca ni por las oportunidades que se le presentaban. Jugaba porque así era ella. Una música, una superviviente, una chica que había sido derribada pero se había levantado. Mientras tocaba, Lily pensaba en aquella noche en el restaurante, en el hambre y el miedo que había pasado, en lo cerca que estuvo de rendirse por completo. Si el señor Antonio no hubiera dicho que sí, si hubiera dejado que Daniel la echara como él quería. Si no hubiera tenido el valor de pedir esa única oportunidad. Pero la pidió, y alguien la escuchó, y eso marcó la diferencia. La música se fue construyendo hasta su final. Una melodía imponente que sonaba como la esperanza misma. Decía que no importa lo mal que se pongan las cosas, siempre hay una oportunidad para algo mejor. Que la bondad existe en el mundo, que la gente puede sorprenderte, que eres más fuerte de lo que crees, que el mañana realmente puede ser mejor que hoy. Lily tocó el último acorde y lo dejó resonar en el silencio. Luego, levantó las manos del teclado y miró al público. A través de las brillantes luces, pudo ver a la gente de pie aplaudiendo. El señor Antonio lloraba de nuevo, igual que aquella primera noche. Rosa aplaudía tan fuerte que debía de dolerle las manos. Victoria irradiaba orgullo. Y en ese momento, Lily comprendió algo importante. Su madre no la había dejado sin nada al morir. Le había dejado música. Y la música le había salvado la vida. Le había dado una forma de expresar el dolor que no podía expresar con palabras. Le había abierto la puerta de ese restaurante la noche en que más la necesitaba. Le había mostrado a la gente quién era realmente bajo la ropa sucia y los ojos hambrientos. La había conectado con personas que querían ayudarla. Le había dado un futuro cuando creía no tener ninguno. Mientras Lily hacía una reverencia y bajaba del escenario, supo que esto era solo el principio. Habría más actuaciones, más desafíos, más momentos de duda. La vida no sería perfecta solo porque las cosas fueran mejores ahora. Seguiría extrañando a su madre. Seguiría teniendo días difíciles. Pero también sabía que podría afrontar lo que viniera después porque ya había superado lo peor. Y porque ya no enfrentaba el futuro sola. A veces, Lily pensaba, lo más valiente es pedir ayuda. Y a veces, lo más hermoso es decir que sí cuando alguien te la pide. Eso es lo que la música le había enseñado. Eso es lo que esa noche en Romanos le había mostrado. Y eso es lo que llevaría consigo el resto de su vida. Habían pasado 2 años desde aquella noche mágica en el restaurante romano. Lily tenía 14 años y su vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado cuando estaba tan asustada. La niña de 12 años, hambrienta, apretaba la cara contra la puerta de cristal. Todavía vivía con el Dr. Chen, quien la había adoptado oficialmente hacía 6 meses. Los papeles de adopción estaban enmarcados en la pared de la habitación de Lily, junto a una foto de su madre. La doctora Chen nunca intentó reemplazar a su madre, pero se había convertido en algo igual de valioso. Una tutora, una maestra, una amiga que entendía el lenguaje musical que corría por las venas de Lily. La casa ahora se sentía como un hogar. Un hogar de verdad, no el hogar temporal que había conocido en su hogar de acogida, donde siempre esperaba que la situación cambiara. Este era permanente, seguro. El aula de música se había convertido en su santuario, donde pasaba horas cada día practicando, componiendo y a veces, simplemente sentada al piano, recordando a su madre. En la Academia Riverside,
Lily se había convertido en una leyenda. No por el video viral ni por la atención mediática que siguió a esa noche en el restaurante, sino por su música. Su maestra decía que nunca habían visto un talento natural tan combinado con tanta dedicación. Practicaba cuando otros niños jugaban videojuegos. Estudiaba teoría musical durante la hora del almuerzo. Componía piezas mentalmente mientras caminaba a clase. Pero ya no se trataba solo de música. Lily había descubierto algo que le llenaba el corazón casi tanto como tocar el piano. Empezó a ser voluntaria en el albergue del centro donde solía dormir a veces cuando estaba en la calle. Todos los sábados por la mañana, iba allí con su guitarra y tocaba para la gente que se alojaba allí. Al principio, la idea la aterrorizaba. Volver a ese lugar, ver la desesperación en los ojos de la gente que recordaba tan bien de mirarse en el espejo durante sus propios días oscuros. Pero el Dr. Chen la había animado a intentarlo, y ahora era el momento más destacado de su semana. Para ella, la gente del albergue no eran solo personas sin hogar. Eran Tommy, que solía ser obrero de la construcción antes de lesionarse y perder su trabajo. Eran Grace, una mujer con una enfermedad mental que a veces olvidaba dónde estaba, pero siempre recordaba cada canción que Lily tocaba. Eran Robert, un veterano que llevaba 3 años viviendo en la calle, pero que aún llevaba una foto de su hija en la cartera. Cuando Lily tocaba para ellos, algo hermoso sucedía. Durante esos 30 o 40 minutos, la dura realidad de sus vidas se desvaneció. La música creó una burbuja de paz. Un momento en el que pudieron recordar lo que se sentía ser seres humanos merecedores de belleza y bondad. Algunos lloraron, otros cantaron, otros simplemente cerraron los ojos y se dejaron envolver por la música como un baño caliente. Sin embargo, hoy fue especial. Hoy se cumplieron exactamente 2 años de aquella noche en Romanos. Y el señor Antonio había llamado con una idea. Quería organizar un concierto benéfico en su restaurante para recaudar fondos para el refugio donde Lily era voluntaria. No cualquier concierto, sino uno donde Lily sería la artista principal. Una vez hiciste magia, dijo con su marcado acento por teléfono. Quizás la vuelvas a hacer, pero esta vez ayudaremos a más personas como tú nos ayudaste esa noche. Lily aceptó de inmediato. El concierto estaba programado para esa noche y todos los ingresos se destinarían a proporcionar comida y alojamiento a quienes más lo necesitaban. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. La gente recordaba ese video viral, pero más que eso, recordaban la sensación que les había causado, el recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. El restaurante lucía diferente esa noche que hace 2 años. Las mesas habían sido reorganizadas para crear un pequeño espacio para presentaciones cerca del piano. Flores blancas decoraban cada superficie. Las velas parpadeaban en cada mesa, creando un ambiente cálido e íntimo. Las mismas lámparas de araña de cristal colgaban del techo. Pero esa noche, parecían brillar con más intensidad. En la cocina, Rosa estaba preparando un menú especial para la noche. Todos los platos favoritos de Lily, además de algunos nuevos. Los que había creado solo para esta noche. El olor a ajo y pan recién hecho llenaba el aire, mezclándose con la excitación nerviosa que parecía resonar por todo el restaurante. Lily estaba de pie frente al espejo en la pequeña oficina detrás de la cocina, ajustándose el vestido. Era azul profundo, el color del cielo nocturno, con pequeños botones plateados que reflejaban la luz como estrellas. El Dr. Chen la había ayudado a elegirlo, diciendo que hacía que sus ojos parecieran zafiros. A Lily no le importaba verse bonita, pero quería verse respetuosa, profesional, como alguien que merecía estar allí. ¿Lista, estrellita? El señor Antonio apareció en la puerta, sonriéndole con la misma calidez que le había mostrado aquella primera noche. Durante los últimos 2 años, él y Rosa se habían convertido en como abuelos para ella. Recordaban su cumpleaños con pasteles elaborados. Iban a todos los conciertos de su escuela. Se preocupaban por ella cuando estaba enferma y celebraban cada pequeña victoria en su vida.
Creo que sí, dijo Lily, alisándose el vestido. ¿Y sí? ¿Erradicar la situación? ¿Y si olvido la letra de la nueva canción? El señor Antonio se rió. El tipo de risa que le hacía temblar el estómago. Piensas demasiado, igual que antes. Tus dedos saben qué hacer. Tu corazón sabe qué decir. Confía en ambos. Tenía razón. Claro, Lily se había estado preparando durante semanas. Pero lo cierto era que podía tocar la mayoría de estas piezas dormida. La música vivía en su interior, parte de su ADN tan natural como respirar. A través de la ventana de la oficina, vio cómo el restaurante se llenaba de gente. Algunas eran las mismas caras de aquella noche de hacía 2 años. El empresario que le había dado $20 estaba allí con toda su familia. La pareja de ancianos que le recordaba a su hija fallecida estaba sentada en su mesa habitual cerca de la ventana. Victoria estaba allí, por supuesto, junto con Beth, Daniel y el Dr. Chen. Pero también había caras nuevas. Gente que había oído hablar de Tonight por el boca a boca o en las redes sociales. Familias con niños, parejas jóvenes, adolescentes que parecían ellos entendían lo que significaba luchar. El restaurante estaba lleno, todos los asientos ocupados por gente de pie contra las paredes, y lo más importante, dispersa entre la multitud. Lily podía ver caras conocidas del refugio. Tommy estaba allí con una camisa limpia, nervioso pero orgulloso. Grace estaba sentada cerca del frente, con los ojos brillantes de anticipación. Robert había cambiado su lugar habitual en la esquina por una silla en una mesa de verdad, y no dejaba de mirar a su alrededor como si no pudiera creer que le permitieran estar allí. El señor Antonio había insistido en que todos los del refugio comieran gratis esa noche. Ellos son la razón por la que hacemos esto, había dicho con firmeza cuando Victoria se ofreció a cubrir los gastos. Son invitados de honor. Un suave golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Lily. La doctora. Chen asomó la cabeza, trayendo una pequeña caja envuelta. Tengo algo para ti, dijo, entrando en la habitación y cerrando la puerta tras ella. Lo estaba guardando para tu cumpleaños el mes que viene, pero esta noche me parece el momento adecuado. Lily tomó la caja con curiosidad. Manos. Era ligero, envuelto en papel plateado con un pequeño lazo azul. Lo desenvolvió con cuidado, como hacía todo ahora, saboreando los momentos en lugar de pasarlos con prisa. Dentro había un collar, sencillo y elegante, con un pequeño colgante dorado de una nota musical colgando de una delicada cadena. Pero ¿cuándo? Lily miró más de cerca y vio que había un grabado en la parte posterior del colgante. En letras diminutas, decía, para mi valiente niña, con cariño, mamá. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo hiciste? Lo mandé a hacer, dijo la doctora. Chen en voz baja. Llevo meses trabajando con el joyero para que el grabado quedara perfecto. Quería que esta noche llevaras algo suyo, algo que te recordara que está orgullosa de lo que has llegado a ser. Con manos temblorosas, Lily se ajustó el collar al cuello. El ligero peso contra su pecho se sintió como un abrazo de su madre, como un recordatorio de que el amor no muere solo porque alguien lo haga. Vive en quienes recuerdan, en la música que lleva su recuerdo y en las decisiones que tomamos para honrar lo que nos enseñaron. Gracias, susurró Lily, abrazando fuerte a la doctora. Chen, por todo, por salvarme, por creer en mí, por darme un hogar. La doctora. Chen le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Te salvaste, cariño. Cruzaste esa puerta hace 2 años y pediste ayuda. Eso requirió más coraje del que la mayoría de los adultos demuestran en toda su vida. Solo dijimos que sí. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Era Rosa, con el rostro radiante de emoción. Ha llegado la hora. ¿Bambina? ¿Todos te esperan? Lily respiró hondo, tocando la nota musical en su garganta una vez más. Luego siguió a Rosa fuera de la oficina hacia el comedor donde esperaba su público. Mientras caminaba por la cocina,
Pasando junto a las imágenes y olores familiares que siempre le recordarían esa primera noche, Lily pensó en cuánto había cambiado. 2 años atrás, había estado desesperada, hambrienta, sola. Esta noche estaba rodeada de gente que la quería, actuando para recaudar fondos para otros que necesitaban ayuda como ella una vez. El círculo se había completado. La música y la amabilidad la habían salvado. Y ahora usaba su música para salvar a otros. Esto era lo que su madre había querido decir cuando dijo que la música dice la verdad. A veces la verdad es triste. A veces es enojada. Pero a veces, con mucha suerte, la verdad es que las cosas rotas se pueden arreglar. Que los niños perdidos se pueden encontrar. Ese momento de valentía puede cambiarlo todo. Lily entró en el comedor y la conversación se fue apagando a medida que la gente la notaba. Caminó lentamente hacia el piano. Su vestido crujía suavemente con cada paso. La habitación estaba completamente en silencio, llena de anticipación, amor y esperanza. Se sentó en el banco, el mismo banco donde se había sentado 2 años atrás, una niña aterrorizada sin nada que perder. Ahora estaba allí, como alguien con todo para dar. Sus dedos encontraron las teclas tan familiares y reconfortantes como volver a casa. Esa noche tocaría por la memoria de su madre, por la bondad del señor Antonio y Rosa, por el amor del doctor Chen, por las personas del refugio que necesitaban recordar su propio valor, por todos los que alguna vez se habían sentido perdidos y solos. Pero sobre todo, tocaría para esa niña asustada de 12 años que tuvo el valor de pedir ayuda cuando más la necesitaba. Porque a veces lo más importante que puedes hacer es salvarte a ti mismo para poder ayudar a salvar a alguien.